Bueno, nuevamente buenas noches, hermanos, a los que están conectados ya aquí presentes y a los que pues van a estar viendo posteriormente esta grabación. Bienvenidos a este estudio de Hebreos. Hoy nos toca el capítulo 2, los versículos 10 al 18, con un tema pues que espero que les edifique como me ha edificado a mí mientras lo estaba estudiando. Hermana Margarita levantó la mano, no sé si tiene algún comentario. ¿Estamos bien? Bueno, entonces vamos a empezar leyendo como de costumbre la palabra del Señor. Vamos a poner aquí la presentación. El título que le pusimos el día de hoy es Perfeccionado por las aflicciones. Y vamos a estar leyendo en Hebreos del versículo 10 al versículo 18. Les quiero pedir favor que alguien pues también nos lea ese pasaje. Los vamos a tener en pantalla, pero vamos a empezar leyendo. Así que por favor, si alguien me puede leer esos versículos 10 al 18. Hebreos 2, 10 al 18. Así es la palabra del Señor. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que se santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí, yo y los hijos que Dios me dio. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo, y librar a todos los que por él por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Muchas gracias. Amén. Bueno, vamos a empezar entonces con los versículos que tenemos aquí en pantalla, del 10 en adelante. Pero antes de empezar, vamos a parar un poquito de esto. Antes de empezar, yo quiero pues hacerles un par de preguntas. Tengo un libro que fue como una lectura obligatoria en una de las clases del seminario, no me recuerdo cuál. Es este que se llama La Redención. Es de un autor que se llama Ansel Grun. Él es un teólogo, no es un teólogo evangélico, es un teólogo católico, pero es doctor en teología y tiene pues mucho conocimiento de las escrituras. Obviamente es un gran escritor, tiene aquí alrededor de una docena de libros y dice que es uno de los más leídos en Alemania, es alemán. Pero uno de los puntos que él tiene y que me llama la atención es que afirma que Dios no necesita la muerte de su hijo para poder perdonar, porque perdona incondicionalmente. Yo empecé a leer este libro, pero eso no me gustó.
no, yo no podía digerir eso, porque como Pablo dice, si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación y vana es nuestra fe. Entonces nosotros sabemos que era necesario que Cristo encarnara, que Cristo muriera en la cruz, pero como les digo, no lo leí todo, pero ahora ya me dieron ganas de volverlo a retomar y leer. Porque si nos ponemos a pensar, el Señor perdona incondicionalmente. Él no pone condiciones para perdonar. Entonces, ¿era posible para Dios buscar otra salida, buscar otro medio para perdonar los pecados sin que su Hijo muriera en la cruz del Calvario? Si para Él todo es posible. Entonces, la respuesta es sí, sí era posible. Entonces, ¿por qué tenía que morir Cristo en la cruz del Calvario? De hecho, como ya hemos mencionado anteriormente y como vemos en Levítico y en Deuteronomio, el Señor en su misericordia y en su amor dio una salida para el pecado, una salida para expiar los pecados, que eran los sacrificios, esos montón de animalitos que se sacrificaban todos los días, todo el tiempo, por los pecados del pueblo, eran un sustituto, era una forma que Dios había dado al pueblo de Israel para poder perdonarle los pecados. O sea, él tenía una forma, una salida, y pudo haber tenido muchas. Eh, entonces, la pregunta es esa. La otra pregunta es, ¿Cristo mismo podía perdonar los pecados sin ir a la cruz? ¿Qué dicen ustedes? Bueno, la respuesta la tenemos también en las Escrituras. Eh, por ejemplo, cuando le llevaron, ¿se recuerdan ustedes aquel paralítico que van 4 amigos a llevarle el paralítico a Jesús, pero cuando llegan a donde está Jesús, estaba tan lleno de gente que no se podía entrar, debe haber sido una casa no muy grande. Entonces, no había forma y lo que hacen es subir al techo, rompen el techo y bajan con sogas, no sé cómo, al paralítico y lo ponen enfrente de Jesús. Y Jesús, como eh, habían fariseos ahí, les dicen, ¿qué es más fácil? Decir a un hombre, tus pecados te son perdonados, o decirle, toma tu lecho y anda. Pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados, le dice al hombre, tus pecados te son perdonados. Y después le dice, toma tu lecho, levántate y anda. Y ahí sale el paralítico con su catre bajo el brazo, va caminando. Entonces Jesús podía perdonar pecados. Y no es el único caso. Cuando llega la mujer aquella pecadora a derramar un frasco de perfume en los pies de Jesús en la casa de Simón el fariseo, eh, Simón dice, si este supiera quién es la mujer que le está derramando ese perfume, seguramente no se dejaría porque es una mujer pecadora, pero él reprende a Simón porque sabe lo que está pensando. Y al final le dice a la mujer, le dice, tus pecados te son perdonados, vete en paz. Bueno, y el caso de los más famosos, ¿verdad? La mujer aquella que le llevan, que ha sido sorprendida en adulterio, y entonces la sentencia era apedrearla, y le van a preguntar a Jesús si la pueden apedrear o no, o qué dice él. Y él les dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. No les dice que no cumplan con la ley decía que había que apedrear. Jesús no les dijo, no lo hagan. Les dijo, el que esté libre de pecado, el que pueda juzgar, el que pueda condenar, que tire la primera piedra. Obviamente nadie pudo. Entonces Jesús le dice, ¿dónde están los que te acusaban? La mujer le dice, no están, Señor, todos se han ido. Bueno, ni yo te condeno. ¿Qué significa eso? Te perdono. Yo que puedo condenarte, no te condeno. Te perdono, pero vete y no peques más. Entonces, claro que Jesús podía perdonar pecados. Lo hizo en su ministerio. Entonces, ¿por qué tenía que ir a morir en la cruz? ¿Cuál era la razón de ser sacrificado? Bueno, hermanos, el autor de Hebreos nos da la respuesta en el estudio de hoy. Eso es lo que vamos a estar viendo y vamos a estar pues analizando cada uno de los versículos. Vamos a volver a poner entonces aquí la escritura en pantalla y vamos a ir leyendo. Dice, en efecto, este versículo lo vimos la semana pasada, pero
así por un poco superficial. Hoy vamos a analizar un poquito más porque es parte de lo que sigue. Dice, en efecto, a fin de llevar a muchos hijos a la gloria, convenía que Dios, para quien y por medio de quien todo existe, ya hemos visto esto antes, Dios es el creador de todas las cosas, todo existe por Él y Él sustenta todo lo que existe, subsiste todo lo que Él ha creado. Pero dice que por medio de quien todo existe, perfeccionara mediante el sufrimiento al autor de la salvación de ellos. ¿Quién era el autor de la salvación? Cristo Jesús. Ah, pero había que perfeccionarlo. ¿Cómo así? O sea, Jesús no era perfecto. Jesús tenía algún defecto, o había cometido un pecado. Nada de eso. No se refiere a eso. No era por ahí la cosa. Esa palabra perfeccionar en este contexto significa terminar la obra, completar la obra que el Señor había dicho, completar el plan de Dios. ¿Cuál era el plan de Dios? Llevar muchos hijos a la gloria. ¿Cuál fue el plan de Dios desde la creación del mundo? ¿Por qué puso al hombre en el Edén? ¿Y qué le dijo Dios al hombre en el Edén? Le dijo, aquí está esto. Llenen la tierra, llenen esto que he hecho, creado para ustedes. Llénenlo y administrenlo. Sojuzgar, dice la Reina Valera, que es la Biblia que más hemos usado, ¿verdad? Pero esa palabra significa gobernar, administrar. El Señor quería que el hombre, que la humanidad administrara esa tierra tan maravillosa que había creado, ese paraíso. Adán tenía todo lo que necesitaba en el paraíso. Era en el Edén. Era, como decimos, pues un paraíso terrenal. Ahí habían árboles frutales, habían animales, todo estaba bajo su control, todo estaba bajo su dominio. El único requisito era, pues, que podía comer de todos los árboles que habían ahí, menos del conocimiento del bien y del mal. Pero ¿qué pasa con el hombre? Siempre ha querido manejarse por su cuenta, vivir a su manera, tomar sus decisiones, ser autosuficiente, que nadie le diga lo que tiene que hacer. Yo sé lo que es bueno y lo que es malo para mí y entonces yo decido. Y eso fue el pensamiento de Adán, o por lo menos el engaño que la serpiente le metió, porque ahí está Satanás, ¿verdad? Con todos sus demonios ahí engañando, porque ese es su trabajo, engañar a la humanidad. Entonces engañó a Eva y le dijo, no, no es cierto. Dios les dijo que iban a morir, pero no es cierto. Lo que pasa es que van a conocer el bien y el mal, ¿verdad? Y entonces eso los va a hacer como dioses. Y esa fue la tentación. La tentación del hombre siempre es de grandeza, de ser mejor que todos. ¿Cuántos compiten o cuántos competimos en el mundo, verdad? Para ser los mejores en algo. Estamos en un ambiente competitivo. Los atletas luchan por tener los primeros lugares, por ser los mejores del mundo en todos los deportes, en la ciencia también. Y es tanta la ambición por ser mejor que todos que queremos igualarnos a Dios. Y el Génesis dice que Dios nos hizo a su imagen, conforme a su semejanza. Entonces, Él en su bondad ya nos hizo semejantes a Él. No es necesario que nosotros estemos obsesionados con ser como dioses. Pero ese es el engaño mayor. Ese es el motivo de las guerras. Los líderes de las naciones que cada vez quieren más poder, que quieren pues ser dioses prácticamente, gobernar el mundo. Pero Dios cuando puso a la humanidad, cuando puso al hombre en el Edén, esa era su misión, gobernar el mundo. Pero simplemente tomó las decisiones equivocadas y vienen tomando decisiones equivocadas o venimos tomando decisiones equivocadas desde ahí. Querer ser superiores a Dios. Los mismos ángeles, ¿verdad? Sabemos que Lucifer era un ángel de luz que se rebeló, que también quería ser como Dios y era uno de los mejores ángeles. Y por eso fue expulsado del paraíso. Pero entonces, el punto, mis hermanos, es que el propósito de Dios, el plan de Dios,
y para el que Él creó a la humanidad, es para llevarlos a su gloria o para hemos sido creados para la gloria del Señor. Pero los errores, los pecados de la humanidad son los que pues, nos apartan de Dios y no permiten que cumplamos el propósito. Entonces, desde el Edén, el pecado, pues tenía al hombre esclavizado. Y entonces el propósito de Jesús o el propósito de Dios es enviar a su Hijo para corregir el problema de Adán, para corregir el error que Adán había cometido. Por eso a Jesucristo se le llama el postrer Adán, porque él vino a solucionar ese problema en el que Adán había puesto toda la humanidad. Entonces, a eso se refiere perfeccionar. Tenía que terminar la obra que él había empezado en la creación. Esa obra de crear el hombre para su gloria, pues tenía que completarse en la persona de Jesucristo. ¿Y cómo la iba a completar? Pues simplemente conviviendo entre nosotros, siendo un ser humano como nosotros. Por eso dice Filipenses, ¿verdad? Que él se despojó, se quitó su capa, su corona de rey, se despojó de su majestad divina y se hizo hombre, y no solo hombre, sino se hizo siervo, esclavo. Se hizo, como leíamos las semanas pasadas, por un periodo de tiempo, por un poco de tiempo se hizo inferior a los ángeles. El que ya vimos en Hebreos que es superior a los ángeles por sobre todo, por voluntad propia se hizo inferior. Él quería ser un ser humano como nosotros, con todas las limitaciones de un ser humano. Y esa es la forma en que Dios encontró para perfeccionar su obra, para terminar su obra. Por eso Cristo en la cruz del Calvario dice, consumado es, perfeccionado está el plan de Dios con ese sacrificio. Y dice, tanto el que santifica como los que son santificados tienen un mismo origen, por lo cual Jesús no se avergüenza de llamarlos hermanos. ¿Qué significa que tenemos un mismo origen o que Cristo que nos santificó o que nos santifica tiene el mismo origen que nosotros? ¿Significa entonces que a él también Dios lo creó como nos creó a nosotros? No, pero él decidió tener el mismo origen de nosotros. Él decidió pasar 9 meses en el vientre de su madre, nacer como cualquier bebé, le tuvieron que cambiar pañales, tuvo que hacer sus travesuras, imagino yo, aprender a caminar. Mencioné, creo ya, el evento aquel de cuando Jesús se pierde en Jerusalén, ¿verdad? Era un muchacho inquieto, obviamente, y para que se les haya desaparecido a los padres y para que no se hayan dado cuenta, ellos están acostumbrados a que agarraba su camino y se metía por todos lados. Pero cuando regresan a buscarlo, lo encuentran en el templo y él les dice, estaba en los negocios de mi padre. El autor, Lucas, me parece que es el que dice, y el Señor Jesús crecía en estatura, en gracia y en sabiduría para con Dios y con los hombres. Hermanos, Dios es omnisciente. Toda la sabiduría está en Dios. Él posee toda la sabiduría. ¿Por qué Jesús tenía que crecer en sabiduría? Porque Él decidió hacerse un hombre como nosotros. Entonces Él tuvo que estudiar las Escrituras. Seguramente María y José le enseñaron la Torá. Y pues María y José sabían perfectamente quién era su hijo porque se los había revelado el ángel antes de que naciera. Pero ellos esperaron el tiempo, porque cuando Jesús hizo su primer milagro allá en las bodas, en aquella boda que estaba de invitado, y María pues seguramente tenía amistad con aquella familia porque van con ella a decirle, se nos acabó el vino, ¿qué hacemos? Y María les dice, vayan con él, hagan lo que él les dice. Y Jesús le dice, madre, no ha llegado mi hora, todavía no me toca. Pero como amaba a su madre y era un hijo obediente, pues hizo el milagro. Se adelantó por María, pero María sí sabía quién era él, pero
Él esperó el tiempo adecuado para hacerlo. Por ahí hay algunos evangelios apócrifos que hablan de la infancia de Jesús y que sacaba palomitas así como que era mago, ¿verdad? Que hacía milagros desde niño, pero en la Biblia, en los evangelios que tenemos como inspirados por Dios, que forman parte del canon, no vemos nada de eso. Desde mi punto de vista, Jesús tuvo una infancia como cualquier niño, una adolescencia como cualquier niño, una juventud como cualquier niño, hasta que cumplió pues, los 30 años y empezó su ministerio. Y ese ministerio, pues, que quedó ahí por un poco de tiempo, pero ese tiempo en donde él decidió ser un poco menor que los ángeles, o por un poco de tiempo menor que los ángeles, él se identificó con nosotros, pasó por todo lo que nosotros pasamos. Y por eso dice, no se avergüenza de llamarnos hermanos, porque él también nació, creció eh, y murió en la cruz. Entonces, aquí, pues esta versión de la Biblia que yo tengo aquí en pantalla, la nueva versión internacional, tiene pues algunas observaciones, que es lo que está aquí en amarillo. Al texto son referencias de dónde viene esta palabra, de dónde la saca el autor de Hebreos, porque recordemos que el autor de Hebreos está usando el Antiguo Testamento para hablar a los que lo están leyendo, porque ellos conocían el Antiguo Testamento, conocían la Torá, y entonces él da las evidencias de lo que está diciendo con lo que tenía a la mano en ese momento, que era la ley y los profetas. Él respaldaba, como cuando nosotros evangelizamos a alguien, cuando nosotros hablamos del Señor, lo respaldamos con las escrituras. La Biblia dice en tal parte, y entonces por eso creo yo es, lo mismo está haciendo el autor de Hebreos, está respaldando lo que él les está escribiendo con pasajes del Antiguo Testamento. Y si vamos al Salmo 22, no tenemos tiempo de leerlo, es un salmo pues, relativamente grande, pero es un salmo mesiánico que habla de lo que Jesús pudo sentir en su sacrificio, en morir en la cruz. Eh, vamos a leer un poquito nada más para tener una idea. Después pueden leerlo ustedes completo. Pero el Salmo 22 dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estas fueron las palabras que Dios dijo en la cruz del Calvario. Y vamos a, pues, tal vez hablar un poquito de por qué dijo eso también. ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación? Y de las palabras de mi clamor. Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel, en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste, clamaron a ti y fueron liberados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Bazán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como agua y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. Y así sigue. Y está describiendo, hermanos, lo que Cristo sintió cuando iba hacia la cruz, cuando lo estaban crucificando. Esto era lo que él sentía de lo que le estaban haciendo. Y él dice, eh, ¿por qué me has desamparado? Le dice a Dios, porque como ser humano él se sentía
solo, se sentía desamparado. Y era necesario que eso pasara, como dice aquí, para perfeccionar la obra del Señor. Jesús vino a construir un puente. Más adelante habla del sacerdocio. Aquí dice, en otra parte dice, yo confiaré en él, y eso está en Isaías 8:17. No vamos a leer eso también por cuestiones de tiempo, pero en Isaías dice esto: aquí me tienen con los hijos que Dios me ha dado. Si vamos a ese pasaje de Isaías, vamos a ver que Dios le dijo a Isaías que le pusiera ciertos nombres a sus hijos, unos nombres muy raros ahí, porque eran símbolo de juicio. Entonces, aquí el autor de Hebreos usa esa parte. Había juicio para nosotros, había condenación para el hombre, pero Jesús viene y confía en el Señor, confía en su Padre, que pues Él lo va a liberar de, de su tormento. ¿Cuándo confiamos en alguien? ¿Cuándo ponemos nuestra confianza en el Señor? Pues cuando estamos en problemas, cuando estamos en crisis, cuando estamos en aprietos, ahí pues ponemos nuestra confianza en el Señor, y eso es lo correcto, porque sabemos, tenemos la garantía de que Él nos va a ayudar. Entonces Jesús, como ser humano, pues también puso en su confianza en el Señor, y por eso el autor de Hebreos usa esa parte de Isaías. Y Él nos llama a nosotros hermanos, porque somos hijos de Dios. Él es el Hijo de Dios, el unigénito Hijo de Dios. Pero por medio de su sacrificio, Él nos hace sus hermanos, por su encarnación, por su venida al mundo para vivir como nosotros vivimos. Entonces, Él nos llama sus hermanos. El Señor Jesús se convirtió en nuestro sacerdote, y de eso vamos a hablar más adelante en Hebreos, ya más en detalle. En el capítulo 5 se habla ampliamente de esto, pero aquí hay un adelanto. Dice, por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, hablando de la humanidad, de los seres humanos, literalmente esto se puede traducir como sangre y carne. Creo que en la Reina Valera dice sangre y carne, pero por lo tanto ellos son de carne y hueso. Él también compartió esa naturaleza humana. ¿Para qué? Y aquí es donde empezamos a tener la respuesta de las preguntas que hacíamos inicialmente. Para anular mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte. ¿Quién era el que tenía el dominio de la muerte? El diablo. Y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante su vida, durante toda la vida. ¿Cómo podía vencer Jesús a la muerte? Pues únicamente muriendo y resucitando. Esa fue la forma de vencer a la muerte. De esa manera venció a la muerte. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Por qué tenía que hacer eso? Porque esa es una garantía, mis hermanos, para nosotros. Pablo dice que Cristo fue las primicias. Las primicias es el primero que lo hizo. El primero que murió, resucitó, ascendió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre. ¿Y qué significa que es el primero? Que después vamos nosotros. Eso nos da la garantía. Si Él ya lo hizo, Él lo hizo para que nosotros tengamos la confianza, la certeza de que un día vamos a morir, vamos a pasar por ese trago amargo, dicen algunos, de la muerte, pero vamos a resucitar. Ahí lo dice la Biblia: los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces vamos a resucitar y vamos a estar en la gloria. Ese era el propósito. Ese era por lo que era necesario que Cristo encarnara y Cristo muriera. No era necesario para Dios. Él no necesitaba hacer eso. Cristo no necesitaba hacer eso. Él podía perdonar de todos modos. Era necesario para nosotros. Porque Cristo se convirtió en nuestro sacerdote, y es lo que les decía, que lo vamos a ver más en detalle adelante. Pero, ¿qué es un sacerdote? ¿Cuál era la función del sacerdote en el Antiguo Testamento? El sacerdote era el que hacía los sacrificios. Le traían a él el corderito, él lo sacrificaba, derramaba la sangre en el altar, hacía todo el procedimiento, todo el rito para
expiar los pecados del pueblo, para mediar. Era un mediador entre Dios y los hombres. Entonces Jesucristo se convirtió en ese mediador. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Él hizo un puente entre Dios y los hombres. Y es significativo cuando Cristo muere que el velo del templo se rompe, se parte en dos. Porque ese velo separaba el lugar santo del lugar santísimo. Nadie podía entrar al lugar santísimo, excepto los sacerdotes una vez al año. Pero el que se haya roto significa que se estableció ya ese puente entre Dios y los hombres por medio de Jesucristo. Él vino a construir ese puente. Pero para construir un puente, mis hermanos, hay que estar de los dos lados del abismo. No se puede hacer un puente solo de un lado sin haber estado del otro. Obviamente hay que estar de los dos lados para poder unirlos, para poder edificar ese puente. Entonces eso fue lo que Jesús hizo. Él se hizo hombre, se hizo un ser humano como cualquiera, sin dejar de ser divino. Él se quitó, como dije, su ropaje, su capa de rey, su corona, pero no dejó de ser Dios, no dejó su divinidad. Por un poco de tiempo se hizo menor que los ángeles, pero siguió siendo un hombre, un Dios, luego Dios, porque solo hay uno, siguió siendo Dios y a la vez fue un hombre como cualquiera de nosotros. ¿Qué dice? Pues ciertamente no vino en auxilio de los ángeles, sino de los descendientes de Abraham. Esto tiene doble sentido. Los descendientes de Abraham sabemos que es el pueblo de Israel. Y la Biblia dice, a los suyos vino, o sea, a los judíos, pero los suyos no lo recibieron. Entonces, nosotros nos hemos convertido en el pueblo de Dios. Anteriormente, el pueblo de Dios era el pueblo de Israel, pero nosotros nos hemos convertido en el pueblo de Dios, los que creemos en él. Entonces, desde ese punto somos también descendientes de Abraham, no por la sangre, sino por la fe. Los que creemos, los que tenemos la fe en Dios, pues formamos parte del pueblo de Dios. Entonces, Él no vino a morir por los ángeles. Pues sabemos que hay ángeles caídos, pero su propósito no era restaurar a los ángeles, sino restaurar a la humanidad, a nosotros, y especialmente a los pecadores, porque también dice que no vino por los justos, sino por los pecadores. Entonces vino a auxiliarnos. Por eso era preciso que en todo se asemejaran sus hermanos, para ser un sumo sacerdote fiel y misericordioso al servicio de Dios, a fin de expiar los pecados del pueblo. Entonces, ¿qué significa que se asemejara en todo a sus hermanos? Lo que ya dijimos. Él tenía las debilidades y las limitaciones propias de un ser humano. Por eso es que los ángeles lo tenían que reconfortar cuando estaba en el Getsemaní, que sus gotas de sudor eran como gotas de sangre. Dice que vino un ángel y el ángel lo confortaba. Seguramente el ángel pues, se puso a fortalecerlo ahí, no sé, a orar con él. ¿Por qué necesitaba Dios un ángel? Porque él por voluntad propia se había hecho menor que los ángeles. Entonces, el ángel le servía. Cuando fue tentado también, después de la tentación en el desierto por Satanás, dice que venían los ángeles y le servían. Él necesitaba a los ángeles porque él era un ser humano que estaba sufriendo. Jesús se deprimió. Ahí, antes de ser crucificado, pues llamó a los discípulos, a los más cercanos, a Pedro, a Jacobo, a Juan, y les dice, mi alma está triste hasta la muerte. Y dice la Biblia que él estaba angustiado. Imagínense a Dios angustiado, preocupado. No nos cabe eso en la cabeza, ¿verdad? Pero era un ser humano, frágil como nosotros, vulnerable como nosotros, con limitaciones como nosotros. Él lloró ante la tumba de Lázaro, se conmovió y lloró. Y él sabía que lo podía resucitar, pero como humano vio llorar a María y Marta y lloró él también, ¿va? Sobre Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise juntarte como la gallina protege a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste. Y él lloró de tristeza de saber que estaba
venía a dar su vida por Jerusalén, por los hombres, y los hombres lo rechazaron. Y así el Señor se entristece cuando el ser humano lo rechaza, cuando no aceptamos ese sacrificio que él hizo, ese acto perfecto, divino y amoroso, porque fue un acto de amor. El Señor quiere que llevarnos a la gloria porque nos ama, porque Él nos busca. Desde el Edén, Dios se ha ocupado de buscar al hombre. Cuando Adán y Eva pecan, dice que se escondieron y Dios los busca. Los va a buscar y les va a preguntar qué pasó. Y ahí hasta desde entonces ha estado buscando al hombre siempre. Hasta desde Génesis hasta el Apocalipsis. Ahí en el Apocalipsis dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Mis hermanos, el Señor está buscándonos todo el tiempo. No lo escogimos nosotros a Él nos escogió a nosotros, Él nos busca, Él quiere llevarnos a la gloria, Él quiere nuestra salvación, Él quiere lo mejor para nosotros, Él quiere restaurar ese Edén, ese paraíso que hizo para nosotros. Por eso dice que va a haber cielo nuevo y tierra nueva. Él quiere hacer un nuevo Edén, un nuevo paraíso para nosotros. Ese es su plan, esa es su voluntad y ese fue el propósito por el cual Él vino. Pero, ¿qué pasó? Por haber sufrido él mismo la tentación, puede socorrer a los que son tentados. Y más adelante el autor de Hebreos dice, y él fue tentado en todo, pero sin pecado. ¿Y qué significa que fue tentado en todo? ¿Qué pecados se les ocurren, mis hermanos? ¿Qué tentaciones tiene usted? ¿Qué tentaciones tenemos? A veces nos dan ganas de mentir, ¿va? ¿Será que Jesús tuvo ganas de mentir? A veces nos dan ganas de robar. ¿Será que Jesús tuvo la tentación de robar, como la tuvo Judas, de adueñarse del dinero? ¿Será que le llamaban la atención las mujeres a Jesús? Era un ser humano, era un hombre. Y podría parecer una herejía decir eso, pero la palabra de Dios dice que fue tentado en todo. Y fue tentado en el desierto. Satanás le ofreció riqueza, le ofreció poder, le ofreció comida, apeló a su naturaleza humana que necesitaba, tenía hambre y tenía sed, y sabía que el ser humano es ambicioso por naturaleza, y que quiere poder, quiere riquezas, y con eso lo tentó, pero esa no fue la única tentación. Ahí dice el autor de Dios, Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Desde pequeño, desde niño, desde adolescente, él tuvo sus tentaciones, él le pasó de todo. Él ahí trabajando, ayudando en la carpintería, que me imagino que trabajó un tiempo con su padre. Seguramente se martilló el dedo alguna vez. Debe de haber echado a perder algún mueble. Como niño le han de haber hecho bullying. Él fue tentado en todo, mis hermanos. ¿Para qué? ¿Con qué objeto? Para socorrer a los que son tentados. Para entender nuestras tentaciones. Es que no sé si el Señor me va a perdonar porque tengo unos pensamientos feos, ¿verdad? Y no se me quitan. Él fue tentado en todo. Y el que tengamos tentaciones no es pecado. Lutero decía, no podemos evitar que los pajaritos vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que hagan nido en ella. El problema es cuando dejamos que el pecado nos domine, que Satanás nos engañe, porque nos pone las cosas muy bonitas, muy sutiles para que caigamos, como lo puso con Adán y Eva. Pero el punto es que tenemos quien nos socorra. Tenemos alguien que vivió en este mundo. Tenemos alguien que nació, creció, murió, pero resucitó y está sentado a la diestra del Dios Padre. Pero por haber pasado por todo ese proceso de humanidad, por voluntad propia, por haber sido un hombre completo, un ser humano total, por haber experimentado todo lo que experimenta un ser humano, Él nos entiende. Y Él está ahí para socorrernos,
para auxiliarnos en el momento de necesidad. Hermanos, hay tentaciones y tentaciones fuertes y difíciles de resistir. Y muchas veces cedemos a la tentación. ¿Por qué? Porque no entendemos que el Señor nos puede socorrer. Porque no nos damos cuenta que hay alguien que fue tentado en todo, pero sin pecado. ¿Qué significa eso? Si Jesús como ser humano fue tentado en todo y no pecó, significa que el pecado es una decisión. Pecamos porque decidimos pecar. La serpiente no le dobló el brazo a Eva ni a Adán, ni los ahorcó para que se comieran el árbol que no debían de comer. Ellos tomaron la decisión. Y desde entonces el ser humano ha tomado sus propias decisiones, para bien y para mal. Analicemos dónde estamos hoy, en todos los aspectos de nuestra vida. En dónde estamos en nuestra profesión, en dónde estamos en nuestra economía, en dónde estamos en nuestro matrimonio, en nuestro trabajo, qué es lo que tenemos hoy. ¿Y a qué se debe lo que tenemos hoy? A las decisiones que tomamos en el pasado. Si tomamos buenas decisiones, pues estamos bien. Pero si tomamos malas decisiones, estamos mal. No podemos estar en todo perfecto, ¿verdad? Algo malo hay siempre que no nos gusta, que queremos arreglar, pero si lo analizamos, es por una decisión que tomamos mal. La buena noticia es que tenemos la capacidad de corregir y de tomar mejores decisiones. Entonces, si no nos gusta dónde estamos hoy, pues hay que cambiar esas decisiones, hay que hacer las cosas diferentes, porque de las decisiones que tomemos hoy depende de dónde vamos a estar mañana. Entonces, mis hermanos, tenemos la decisión de vivir para la gloria de Dios o tomar la decisión de ceder a la tentación y estar constantemente en un sub y baja. En que pues, ahora estoy en pecado, después me arrepiento y un poquito en los caminos del Señor, después vuelvo a caer en pecado. Esa es nuestra decisión, pero las consecuencias, pues también ahí van a estar. Nosotros vamos a asumir las consecuencias, vamos a pagar la factura de nuestras decisiones. Pero lo que es importante que nos quede claro es que Él sufrió tentaciones, Él vivió como un ser humano. Durante 33 años, Él estuvo en este mundo pasando todas las penas que nosotros pasamos, sintiendo todas las angustias que nosotros sentimos, sintiendo las alegrías que nosotros sentimos, sintiendo las emociones que nosotros sentimos. Yo no dudo que a Jesús no le hayan dado ganas más de una vez de ahorcar a Pedro, por ejemplo, por todas las cosas que hacía Pedro, cabezadura ahí, las cosas que decía. De hecho, pues, más de una oportunidad lo reprendió. Y imagínense lo que sintió por Judas, ¿verdad? Que él sabía que lo iba a traicionar, pero sabiendo que lo iba a traicionar, todavía le lavó los pies y se humilló. Y tuvo un acto de humildad con él, pero él sintió todo. Pero gracias a que sintió todo eso, por decisión propia, daba la vuelta en la cerradura de la puerta y se abrió. Perdón, por haber decidido eso, ser como nosotros, como un ser humano común y corriente, pues entonces él nos puede socorrer, tiene la capacidad de socorrernos. Y tenemos la garantía, mis hermanos, de que Él venció a la muerte. Entonces, no significa que no vamos a morir. Nos quitó la esclavitud de la muerte porque ya no tenemos que tener pánico a morir. Claro que nos preocupa morir un día, el miedo a lo desconocido está ahí, pero el miedo es una emoción necesaria, es desagradable, pero es necesaria. Si no tuviéramos miedo, moriríamos muy rápido porque nos expondríamos a todos los peligros habidos y por haber. Pero el miedo es algo, una emoción que el Señor ha puesto en nosotros con el propósito de protegernos, de ayudarnos a sobrevivir. Entonces, es muy normal que tengamos miedo, es normal que tengamos temor, pero no debemos vivir esclavizados por el miedo. Esa fue la esclavitud de la que el Señor nos liberó
al morir en la cruz del Calvario y al resucitar, porque eso nos da la garantía que un día, pues cuando el Señor decida que tenemos que dejar este mundo, pues eso no va a ser el fin. Para muchos eso va a ser el final. Para los que no tienen esperanza, ahí se acabó todo. Pero para nosotros no. Eso no es el fin. Ese es un nuevo comienzo. Ese es pues el paso que vamos a dar para después resucitar y estar en gloria. Y quiero terminar con una anécdota que a lo mejor muchos o la mayoría de ustedes conocen. Es una anécdota de la que fuera mi consuegra, que en paz descanse, mi hermana Tita. Entonces, los que la conocieron saben qué tipo de persona ella era y su amor por el Señor. Y a lo mejor saben, esto pues, es el relato de su hijo, él fue el que contó eso, que bueno, ella fue diagnosticada, ustedes saben, con una enfermedad terminal, pero ella lo tomó con mucha tranquilidad. Ella dijo, bueno, si es la voluntad del Señor que yo me vaya, pues, ¿qué le vamos a hacer? Entonces, no quiso tratamientos, no quiso quimios, dijo, no, ya no quiero nada de eso, que se cumpla la voluntad del Señor. Y poco antes de, no, cuando ella sintió que se acercaba el final, llamó a su pastor. Y el pastor llegó y entonces ella le dio todas las instrucciones de cómo quería que fuera su sepelio, ¿verdad? No tengo los detalles, pero bueno, que quería que la velaran en la iglesia, qué himnos quería que cantaran, qué ropa quería que le pusieran, quería que la enterraran con su vieja y gastada Biblia que tenía, que la había acompañado durante muchos años de su vida, y total dio todas las instrucciones. Entonces el pastor anotó todo para cumplirle su deseo. Pero ya cuando el pastor se iba, le dice, pastor, pero, espérame, se me olvidó una cosa. Y entonces fue a la cocina, ¿verdad? Y regresó con una cucharita. Y le dice, también quiero que me ponga esto ahí en la mano. Y el pastor dijo, bueno, ¿y esto qué será? ¿Un amuleto o algo así? Le dice, ¿qué tiene que ver? Explíqueme el tema de la cucharita. Y le dice, es que mire, pastor, eh, a mí me gustaban los banquetes, ¿verdad? Cuando me invitaban a una boda o a unos 15 años, que pues tan alegre ahí, ir a disfrutar y a comer. Pero yo siempre guardaba una cucharita después de la comida, porque sabía que después venía el postre. Y el postre para mí era lo mejor, pastor, porque me encantan los postres. Entonces, por eso quiero que me entierren con esta cucharita, porque yo sé que después viene lo mejor. Ahora es cuando viene lo mejor para mí. Hermanos, esa garantía es la que Cristo Jesús nos ha dado en la cruz del Calvario. Por eso era necesario que Él muriera, por eso era necesario que Él fuera encarnado, por eso era necesario que Él viviera durante un periodo de tiempo, por un poco de tiempo, dice el autor de Hebreos, por esos 33 años. Era necesario para darnos esa garantía de que Él pasó por todo lo que nosotros pasamos, para darnos esa garantía que Él nos entiende, para darnos esa garantía que Él nos da el soporte, nos da el consuelo que necesitamos, y para darnos esa garantía que cuando llegue el momento y que Él decida que dejemos este mundo, eso no va a ser el fin. Después de eso, hermanos, podemos tener la garantía de que viene lo mejor que el Señor tiene preparado para nosotros. Lo que Él planeó desde antes de la fundación del mundo, lo que Él planeó desde el Edén, desde el Génesis, pues su plan está perfeccionado. Leíamos en los pasajes anteriores de Hebreos que dice, el Señor está reinando, está en gloria, pero todavía no lo vemos. Es el famoso ya, pero todavía no de la Biblia, ¿verdad? Para los judíos habían dos etapas, la de antes del Mesías y los tiempos del porvenir, dicen ellos. Entonces, vino el Mesías y esa segunda etapa como que quedó así dudosa, ¿verdad? Porque el reino de Dios se inauguró desde el momento en que Él vino a la tierra, murió y resucitó, pero no ha concluido.
Estamos en ese periodo intermedio, en del ya, pero todavía no, ya empezó el reinado de Jesucristo, pero se va a concretar en el futuro, cuando Él esté reinando, y hermanos, nosotros vamos a estar con Él, vamos a estar en la gloria, porque es lo que Él tiene preparado para nosotros. Muy bien, pues como les dije, espero que esta lección de hoy haya sido de edificación para todos, de consuelo, por lo menos para mí es de mucho consuelo y de mucha edificación saber los planes que Dios tiene para nosotros, planes de bien y no de mal, independientemente de lo que pasemos en este mundo. Si el Señor pasó por lo peor. Él no solo se hizo un ser humano, sino, como dice Filipenses, se humilló hasta lo sumo, se hizo un esclavo. Hay una película de hace unos 30 años atrás, que su traducción al español es Un príncipe en Nueva York, con este negrito, creo que es Eddie Murphy, que él es un príncipe en el África, en un lugar de África, es hijo de rey, desde que nace vivió como rey, con todos los lujos y todos los privilegios de un rey, y ya le tenían asignada una esposa para que se casara, pero él se revela, él no quiere esa esposa, él quiere conocer cómo es la vida normal, entonces se escapa y viaja a Nueva York con su chaperón que lleva, y entonces en Nueva York él pues quiere vivir como una persona normal y va a pedir trabajo en un restaurante y le dan de mozo, ahí tiene que barrer y hacer todo lo que hace el de menor cargo. Ahí el chaperón no puede concebir la idea de que su jefe, el príncipe, esté ahí trapeando y barriendo y limpiando baños y qué sé yo. Pero él lo que quería era encontrar una mujer que lo quisiera por lo que era y no porque fuera príncipe, ¿verdad? Y ahí le encuentra. Eh, pero el punto es eso. Dios dejó su reino, dejó todos esos privilegios que él tenía como Dios, como hijo de Dios, y se hizo un esclavo, vino al, al peor de los trabajos como este príncipe. La diferencia es que este príncipe no murió, ¿verdad? Sino que el rey al final lo encontró y lo llegó a rescatar a Nueva York. Pero nuestro Cristo tomó la decisión de sufrir lo peor, lo que relata el Salmo 22, ahí cuando lo lean van a tenerse una idea de lo que Cristo sintió, pero al final lo hizo por amor a nosotros, porque fuéramos muchos los que el Señor quiere llevar a la gloria. No son todos, porque la salvación no es universal, pero muchos. Él quiere que muchos pues, llevarnos a la gloria. Muy bien. ¿Dudas, comentarios, renuncias? Vamos a parar aquí la grabación.